¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal, video en el cual vamos a estar resolviendo nosotros la ecuación que vemos en pantalla, una ecuación radical. Recuerda, soy el profesor José del canal Fisimac y te invito a ver el video completo para que veamos cómo se resuelve este tipo de ecuaciones. Tenemos por acá el problema, nos dice resuelve raíz cuadrada de x a la 3 o x al cubo menos 2x menos raíz cuadrada de x más 2 igual a 0. Eso es lo que vamos a resolver, pero en la solución vamos a tener unas consideraciones iniciales. ¿Cuáles son esas consideraciones iniciales? Estamos trabajando en R en los reales, aunque no lo dice el problema. Cuando nosotros decimos resuelve, se supone que ya de por sí está implícito que es en los reales, a menos que se diga lo contrario. Lo otro es que tenemos una raíz cuadrada y si tenemos una raíz cuadrada, las raíces cuadradas no aceptan números negativos, por lo tanto, x tiene que ser mayor o igual que cero. También acá se debe cumplir, ya que como tenemos x elevado a la 3, cualquier número negativo elevado a la 3 sigue siendo un número negativo, por lo tanto, sí, x tiene que ser mayor o igual que cero. Lo otro a considerar es que una simple inspección nos permite notar que si x vale cero, acá nos quedaría a nosotros cuando evaluamos cero, 0 y 0 más 2 es 2 y 2 es diferente de cero, entonces no es solución x igual a cero. Por lo tanto, se debe cumplir en la solución que en la solución tiene que ser un cualquier número x mayor que cero y esa es la consideración que vamos a tener nosotros en cuenta. Ahora, empezamos a resolver y miren las consideraciones que tenemos. Acá tenemos la ecuación original y vamos a hacer un cambio. ¿Por qué vamos a hacer el cambio? Bueno, esta ecuación vamos a convertirlo en una ecuación polinómica. Por lo tanto, para que sea polinómica, tiene que tener potencias, números naturales. Entonces, ¿cómo hacemos ello? Bueno, la menor potencia en este caso que tenemos acá es raíz cuadrada, que es x elevado a la 1 medio. Acá tenemos x elevado a la 1 y esta raíz cuadrada de x a la 3 es a la 3 medio. Se supone que esas son las potencias. Entonces, vamos a convertir la menor potencia en potencia 1 y en el cambio t igual a raíz de x con la condición, ya sabemos que x tiene que ser mayor que 0 y como x tiene que ser mayor que 0 implica que t también tiene que ser mayor que 0 porque evidentemente de una raíz cuadrada salen números positivos. Luego de ello nosotros tenemos por acá entonces que hemos hecho el cambio que la raíz cuadrada de x es igual a t, lo que implica que si nosotros elevamos al cuadrado a ambos lados, nos termina quedando que x tiene que ser igual a t cuadrado. O sea que ya tenemos para hacer el cambio acá y tenemos para el cambio acá. Y como tenemos ahora un x elevado a la 3 medio acá, simplemente ¿qué hacemos? Agarramos nosotros donde tenemos que x es igual a t cuadrado, que lo teníamos de acá, lo elevamos a la 3 medios y nos queda a nosotros entonces que x a la 3 medios, es decir, la raíz cuadrada de x a la 3 es igual a quién? A t a la 3. ¿Eso sale de dónde? Que cuando tenemos t cuadrado elevado a la 3 medios, como t es un número positivo, tranquilamente nosotros podemos eliminar acá este 2 con este 2 que tenemos acá dividiendo y nos termina quedando. Esas son entonces ahora los cambios que vamos a hacer nosotros en la ecuación original para resolverlo, pero recordemos que eso es bajo la condición de que t también sea mayor que cero. Tenemos entonces nosotros por acá la ecuación original, la ecuación cuando hemos hecho el cambio. Entonces nosotros tenemos que raíz cuadrada de x es t, pues acá nosotros colocamos la t, que es la que tenemos acá. X es igual a t cuadrado, entonces acá colocamos, donde está la x, colocamos este t cuadrado. Y la raíz cuadrada de x a la 3 es igual a t al cubo, acá nosotros reemplazamos por t al cubo. Y una cosa que hacemos acá es, luego que tenemos esto con la condición de que t es mayor que cero, vamos a reescribir, vamos a ver por qué lo hemos reescrito. Lo que hemos hecho es que el t, este t lo hemos colocado al lado del t al cubo menos t y simplemente lo que hicimos es este lo colocamos acá y esto lo hicimos llegar acá para hacer ese cambio. ¿Por qué lo estamos haciendo ese cambio? Porque hay algo que se nota que si nosotros escribimos de esa manera, podemos, cuando sacamos factor común t, nos termina quedando aquí t cuadrado menos 1. Recordemos que queda, ¿por qué? Porque esto es t por t cuadrado, por eso es que me queda t por t cuadrado. Y el t, que es lo mismo t por 1, por eso me queda acá t cuadrado menos 1. Y acá también cuando sacamos el factor común menos 2, como este es negativo con el negativo, nos queda el t cuadrado positivo y como aquí es más, aquí nos queda menos 1, podemos notar nosotros que menos por menos nos da más y nos daría más 2. Entonces, cuando sacamos ese factor común, resulta que ahora nos queda que t cuadrado menos 1 también es un factor común, que si sacamos el factor común t cuadrado menos 1, ¿qué nos queda? Que t cuadrado menos 1 multiplica t
por eso tenemos acá y t cuadrado menos 1 multiplica acá menos 2 y ya nosotros de esta manera hemos factorizado la ecuación original. Ya teniendo nosotros la ecuación factorizada como la tenemos por acá, que es el producto de dos factores, resulta que como eso es igual a cero, evidentemente la solución pasa porque el primer factor sea igual a cero o que el segundo factor sea igual a cero, o bueno, evidentemente podemos decir que ambos también igual. Ahora, en el caso del primer factor, t cuadrado menos 1 igual a cero, implica que t cuadrado sea igual a 1. Y si t menos 2 es igual a cero, implica que t es igual a 2. He dejado acá el t cuadrado. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente lo que nos interesa es que x va a ser igual a t cuadrado. Y evidentemente, como ya t cuadrado es igual a 1, implica que x igual a 1 es una solución. Y como t es igual a 2 también es solución, pues 2 al cuadrado se convierte en ¿qué? Se convierte en 4, por lo tanto la otra solución es x igual a 4. Y ahora nosotros podemos ver el gráfico de la función en el caso que la tenemos nosotros por acá original. Cuando nosotros la graficamos, notamos por acá que efectivamente x igual a 1 es solución y x igual a 4 también es solución porque en ambos casos fíjense que nos está dando por acá 0 y 0 allí. Entonces, con eso nosotros hemos concluido la ecuación. Y bien, como pudimos notar, una ecuación radical, simplemente para resolverlo, lo que hicimos fue convertirlo en una ecuación polinómica a través de un cambio de variable. Y para hacer ese cambio de variable, tenemos que hacer las consideraciones tanto para la variable original como para la nueva variable. Y finalmente, si te ha gustado, comenta, comparte, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas futuros videos del canal. Y gracias por quedarte hasta el final del mismo.